Buenas tardes. El día de hoy, ya como se han dado cuenta, me tocó a mí compartir la palabra. Entonces, pues qué nervios. Y bueno, ahorita estamos acá en los controles con Felicito. Dijo, si me ayudas a buscar Deuteronomio 7:9. Y en lo que busca Félix, ese versículo, dice, como dicen las personas que pasaron aquí a dar su testimonio, ¿verdad? Durante toda la alabanza, durante toda la semana, Dios estuvo poniendo en nuestros corazones, sin nosotros saberlos, pero que sobre su fidelidad, hablando sobre la fidelidad de Dios, y sobre eso va a girar esta prédica, sobre la fidelidad de Dios. Vamos a hablar de eso, la bendición de la fidelidad de Dios. Entonces, pues sobre eso vamos a hablar. Y ¿por qué se me quedan viendo? No quiero ver por acá. Oigan, entonces ¿qué dice ahí? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Híjole, chequen ese versículo porque ahorita le voy a pedir al pastor que lo explique. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Pero primero que nada, ¿qué es la fidelidad? Vamos a ver, ¿qué es la fidelidad? Dice, permítanme leerles un poquito la definición de ella. Dice, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. No, yo tampoco la entendí, ahí va otra vez. Dice, para que lo entendamos un poco mejor, esta palabra deriva del latín. Bueno, como todos saben, a lo mejor muchos no estuvieron allá en la secundaria técnica número 1 de Torreón, pero nosotros llevábamos latín. No sé qué no vaya a ser algo, estoy en callo de latín. Bueno, es que éramos los avanzados. Y dice que en latín se dice o se llama fidelitas. Repitan conmigo, pero como que sacan la F de aquí. Fidelitas. Fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Eso es lo que significa, o de dónde viene la palabra fidelidad. Que significa fidelitas, que es servir a Dios, o a un Dios. Dice que tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a los que tiene constancia. Ejemplo, la fidelidad de un cliente, la fidelidad de un amigo, la fidelidad de Dios, que sobre todo ahorita vamos a hablar de eso, la fidelidad de Dios, la fidelidad del esposo, la esposa. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de cumplir o de cumplimiento a las promesas. Eso es lo que nos habla la fidelidad, esa es su definición. Y es un tema muy importante porque como veníamos platicando, todos los que estuvieron aquí a su testimonio, es algo que Dios siempre te está recordando. Yo soy fiel, y sabemos que es fiel, y le creemos a Dios, pero se nos dificulta en la adversidad, se nos dificulta en ese momento difícil donde pide Dios poner tu corazón. Me está diciendo acá mi manager que se está entrando en materia bien a gusto. Bueno, si no se escucha de repente me avisan. Entonces decíamos que esa es la fidelidad, y déjenme contarles una historia todavía como preámbulo para aquellos que practicamos el deporte de alto rendimiento. Que no, oigan, también comer es difícil, no crean que se tiene que preparar uno, uvas en bolsa y todo el rollo. O sea, no creen que uno es así nada más novato. Soy profesional. Si hubiera olimpiadas de esas, no, me recuerdo medallas de oro. Pero bueno, déjenme contarles una historia. No sé si alguien por ahí siguió los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pues yo creo que la mayoría lo hicimos, ¿verdad? Y hubo una prueba que es la de los 5000 metros. Es como una especie de prueba de medio fondo. Bueno, para los que sabemos de esto, de medio fondo, porque son 5 kilómetros donde tienes que llevar un trote constante, rápido, para los que lo hemos practicado a nivel profesional. Se quedan así. Bueno, yo rodando más que nada. Esa prueba no sé si alguien se acuerde de quién fue la medalla de oro. Pues yo creo que muchos no, ¿verdad? Pero sí nos acordamos de una historia que ocupó las primeras planas de los diarios del mundo y noticieros a nivel mundial, de una chica, déjenme les digo cómo se llama, de Agostino, se apellida ella. Déjenme ver cómo se llama. Bueno, es que yo sí, más o menos sí. Ella es de los Estados Unidos, esta chica.
Y dice que durante la prueba, durante los hits eliminatorios, para pasar a la final, ella pues ya sale todo el grupo, iniciando la prueba ya de eliminatoria, y al principio cuando empiezan a correr el grupo es muy compacto, porque algo muy interesante de esa prueba es que tienes que tener una estrategia. Yo pensé que no más era correr, no, pues nomás agarras y corres, pero no. Para los que somos maestros de esa profesión, sabemos que debe haber una estrategia. Entonces el grupo al inicio es muy compacto y se da a que haya muchos tropezones, haya muchas caídas. En una de esas caídas, esta competidora, la señorita de Agostino, y otra que se llama, ¿cómo les digo aquí? La chava se llama Abby de Agostino. Ella es de los Estados Unidos. Y la neozelandesa se llama Ablin. A lo mejor dicen, ¿cómo se llama? Bueno, los que hablamos neozelandés, así es la pronunciación correcta, por si se dice. Ablin, ¿qué pasa? En el tiro eliminatorio se tropiezan y caen. Y queda de Agostino. Ella siente que todavía puede correr, esta chica. Pero dice ella que Dios estuvo trabajando, y aquí me gusta mucho esta frase porque ahorita compartían los que subieron aquí, que Dios les estuvo hablando a su corazón. Y así ha estado Dios durante toda la semana, hablando a mi corazón, porque acuérdense que el que está aquí compartiendo es el primero al que le habla a Dios, para que transmita su mensaje. Y durante la semana previa, que ustedes saben que los que van a las Olimpiadas se preparan durante años, para durante 1 minuto, 2 minutos, dar el máximo esfuerzo, dice que Dios le había preparado en su corazón que le decía que ese día en la prueba ella tenía que dar testimonio de su fe, que ese día en la prueba ella tenía que dar testimonio de la fidelidad de Dios hacia su vida. Dice, yo de momento no lo entendía antes de la prueba, yo pensaba que era ganar. Yo pensé que Dios me estaba diciendo que yo tenía que sacar la medalla de oro y decir, gané el primer lugar porque Dios me lo regaló. Dice, yo lo iba a hacer. Dice, pero yo pensé que eso me estaba diciendo Dios. Pero cuando se cae la competidora y ella ve que podía seguir, pero ve que la chica estaba en el suelo llorando, se regresa y ahí es cuando le dice Dios, a esto es a lo que me refería. Ve y ayúdala. Esto es lo que te he estado hablando toda la semana. No quiero el primer lugar, quiero que des testimonio de mi fidelidad, de lo que he hecho en tu vida, de que yo te he traído hasta aquí. Y ella, cuando podía seguir en la competencia, porque dice, mi entrenador me dijo, si te caes, te levantas, te sacudes, volteas a tu alrededor y sigues la competencia. No te detengas. Eso le dijo su entrenador. Obviamente con las mejores intenciones, ¿verdad? Pero ella, Dios ya tenía un plan. Ya tenía un plan con esta chica de Agostino, Abby de Agostino. Ve que la chava cae, empieza a llorar, yo creo porque igual es una frustración tremenda. Te preparas durante 4 años para ir a una justa a los Juegos Olímpicos y la pierdes por un tropezón. Imagínense la frustración, ¿verdad? De la competidora. Si a mí cuando se me cae el taco, digo, no, ¿por qué? Pero más para que vean el nivel de frustración que hay, ese nivel, es cuando uno es profesional. Entonces, se cae esta chica de Nueva Zelanda y Abby dice, esto es lo que me está hablando Dios. Aquí es donde quiere que muestre su fidelidad. Aquí es donde quiere que muestre el testimonio que es en mi vida. No quiere el primer lugar, quiere que vaya y me regrese y ayude a mi competidora a levantarse. Se regresa a ella y le dice, levántate, tenemos que terminar. Fíjense, en esta anécdota, que es corta, me voy a tardar como 2 horas en describirla. En esta anécdota, la levanta y empiezan los dos cojeando porque se cayeron realmente. En la escena de repente se ve como que no es muy aparatosa, se caen, pero yo creo que se torcieron ahí los tobillos. Y la ayuda y empieza a levantar y empiezan a correr otra vez. Avanzan unos cuantos metros y la que se cae es la chica Abby de Agostino, o sea, la que había ayudado a la otra chava. No sé si me van siguiendo. Si no, van a regresarme desde la introducción, desde que me presenté. Ok. Eso va a decir que sí, que me regrese. Bueno, yo soy Luis. Entonces, al levantarla, empiezan a correr y la que se desploma es la señorita de Agostino. ¡Pum! Cae. Se desploma y ahí la chica neozelandesa, ahora ella le estaba hablando, es que se levantara, Ella se levanta como puede, terminan la competencia, 5 kilómetros, lesionado. Digo yo, ir de aquí al Oxxo, se me hace un mundo. Imagínense correr 5 kilómetros y lesionado. Yo con hambre, pues a lo mejor sí los corro. Pero imagínense a ese nivel. Llega, termina la carrera y obviamente para el mundo ocupa las primeras planas. Más allá de la medalla de oro, más allá, ocupa las primeras planas. Y todos empiezan a hablar del espíritu olímpico que hay en la señorita de Agostino, porque se regresó por su competidora.
y da la vuelta al mundo la noticia. ¿Y qué más dio la vuelta al mundo? Y dices, bueno, pero hasta ahí pues qué padre, ¿verdad? Siguen hablando de Agostino. No, cuando entrevistan a la señorita de Agostino, que le dicen, oye, ¿por qué te regresaste? Empieza a decir ella, pues es que mi fe es cristiana. Dice, yo me estaba preparando para este momento. Dios quería que yo mostrara lo que ha hecho por mí. Dice, yo todos los días, cuando me levanto, lo primero que hago es orar. Dice, lo primero que hago es orar, poner mi día a Dios y empieza mi entrenamiento. Dice, y él, si me trajo hasta los Juegos Olímpicos, fue por solamente su gracia, no porque yo lo mereciera. Y me trajo para este momento, para que yo ayudara a mi compañera. Obviamente, el comité organizador decidimos que ellas pasaran automáticamente a la final de los 5,000 metros planos. Pero si ya se les hacía impresionante la historia, fíjense que la chica de Agostino no pudo salir a la pista a correr los 5,000 metros planos. Y obviamente ahí se le iba a dar una ovación de pie, ¿verdad? Porque era el espíritu olímpico, por lo que había hecho. Y no pudo porque ella, cuando siguió cojeando y salió en silla de ruedas, cuando terminó la carrera se la llevan en silla de ruedas, porque ya no podía, resulta que ella se le fracturó totalmente los ligamentos cruzados de la rodilla. Para los que hemos practicado un deporte de alto rendimiento, y los médicos están en el fondo, mis colegas, no me dejarán mentir, mis colegas, entonces me preguntan, a ver, ¿es su registro? No, no es cierto, colegas. Entonces, ella así terminó la prueba. ¿Cómo se pudo mantener en pie? Pues solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. Yo no sé cómo pudo mantenerse en pie con los ligamentos rotos. Ella tuvo que ser sometida a una operación. Y dice, yo no pensé que era tan seria mi lesión, sí me dolía, dice, pero yo seguí corriendo a terminar esos 5 kilómetros con mi compañera. Las dos iban prácticamente cojeando, pero terminaron la prueba. Y resulta que después ella tenía los ligamentos de la rodilla totalmente fracturados, separados. Entonces todavía más, gloria a Dios, ¿verdad? Todavía más, ella se convenció que ese era el plan de Dios, que Dios no quería que ella se engrandeciera por una medalla de oro, sino que Él quería que en su plan, en su fidelidad, ella mostrara al mundo de qué estaba hecho su corazón, que era un corazón totalmente volcado a Cristo. Y cuando estás ahí, cuando para cualquier persona del mundo tú puedes pensar, no hombre, pues que se le durmió, le hubiera metido el pie a los demás y gana. Pues no, o sea, Cristo te dice, no, ayuda a tu semejante. Ese es realmente el mensaje que quería que diera Dios en los Juegos Olímpicos. Y ella lo dice, yo en mis redes sociales siempre lo comparto, ¿verdad? ¿De quién dependo? Siempre en mis redes sociales yo digo que Dios ha sido fiel conmigo. Y a mí me mostró que ese día, en esa competencia, dice, yo no perdí, yo siento el contrario, que gané. Y que a lo mejor en alguna parte del mundo, dice ella, gané un alma. No sé, dice, yo no sé cuál sea el plan de Dios, pero muy seguramente sí. Cuando alguien se entera de la historia de esta chica, de Abby de Agostino, pues definitivamente que las medallas de oro y los récords pues estarán ahí en la historia, ¿verdad? Pero esto traspasó fronteras. Esto llegó al corazón de muchas almas. Que no sabemos a este momento en qué gran medida fue ese impacto, ¿verdad? Y ahorita, más allá de hablar del primer lugar de esa competencia, pues todos recordamos a esa chica, ¿verdad? Que se detuvo en un momento que su corazón le dijo que alguien estaba en necesidad. Por eso les comento que la fidelidad de Dios siempre está ahí, siempre va a estar hablando tu corazón. Y como lo veíamos durante la alabanza, ¿verdad? Una y otra vez, confiarás en Él, confiaremos en Él. No importa lo que estés viviendo, yo no sé lo que estés viviendo, ¿verdad? Pero sí sé que Dios va a estar ahí respaldándolo, así como lo hizo con esta chica, ¿verdad? Y ella, pues definitivamente que ya es de las inmortales de los Juegos Olímpicos por esa acción. Y qué curioso, porque en los Juegos Olímpicos se busca al más alto, al más rápido, al más fuerte, pero ella demostró ser la más grande de corazón. Ella demostró ser un testimonio de Dios en los Juegos Olímpicos. O sea, es una historia realmente muy, muy fuerte, muy poderosa. ¿Ya los aburrí, verdad? Bueno, un poquito nada más. Dice, el tamaño de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel antes de que nosotros naciéramos. ¿Cuál es el tamaño de la fidelidad de Dios? Y bueno, ahorita lo veíamos en Deuteronomio, que déjenme se los leo, dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. ¿Alguien sabe de cuántos años consta una generación? Ya le dice que voy a consumir como una hora en lo que una generación consta de 40 años. Entonces estamos hablando ¿de cuántas generaciones dije? 1000. De 1000. Entonces, ¿cuántos años el favor de Dios va a estar con nosotros? ¿Cuántos años Dios va a ser fiel? No me están siguiendo. Nadie se queda detenido la iPhone para ver el cálculo. 40,000 años. 40,000 años. Pero ¿qué crees? Que si tu hijo también hace ese pacto, de ahí para adelante cuentan otros 40,000 y así te lo llevas, tus nietos y todos. Entonces, Dios siempre va a cuidar ese pacto. Hasta 1000 generaciones. Entonces, si ya tienes a Cristo en tu corazón, no te preocupes. No te preocupes si tu hijo todavía no lo entiende como tú quisieras que entendiera el Evangelio. Pregúntate o imagínate cómo estaría Dios contigo, que te decía: hijo, estas son las bendiciones para ti si lees mi palabra. Y nosotros hasta qué edad comprendimos el Evangelio, ¿verdad? No te preocupes si las cosas no se dan como tú quieres que se den. Acuérdate que Dios tiene un plan y te va a dar lo que necesitas, ¿verdad? En su momento. Porque si te da más, Él dice la palabra que te va a sobreabundar en bendiciones, pero en su momento, no en el mío. Y muchas de las veces nosotros nos desesperamos. Pero acuérdense qué tan paciente fue Dios con nosotros, ¿verdad? Qué tan fiel fue Dios contigo antes de conocer de la palabra. ¿Sí me dice? No, usted es la primera entonces. No, pues que yo sí batallé. Dios sí batalló conmigo. Nada, sí creo. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué lo hace? Pues difícilmente yo lo pudiera hacer, ¿verdad? Te puedo decir que es por amor, pero quizá la pregunta es: ¿lo merecemos? Y de ahí es el enemigo donde se agarra, donde te dice: tú no eres merecedor de la fidelidad de Dios, porque has fallado. Y sí, hemos fallado, y muchas veces, ¿verdad? Pero siempre está ahí la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Cada mañana, no te preocupes si has fallado. Claro, no, tampoco abuses, ¿verdad? Pero son nuevas esas misericordias cada mañana. Y Dios es fiel. Dios va a estar ahí como ese Padre amoroso hasta que le des su lugar. Porque Él no va a entrar hasta que tú le des su lugar. Hasta que tú quieras que obre en tu corazón. Pero eso no quiere decir que Dios se haya alejado. Eso no quiere decir que Dios haya volteado la cara. No. Él simplemente está dejando que tú reconozcas tu momento. No el momento de Él. Porque Él ya lo tiene para Él. Ya tiene esas bendiciones. Pero necesita que tú reconozcas tu momento. Y muchas de las veces el diablo nos hace recordar que no somos merecedores. Pero ahí es cuando tú debes de decir: te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me hace digno. Seré salvo a pesar de mí mismo. Híjole, qué fuerte ahí. A pesar de mí mismo, porque eso quiere decir que ahí vas a regarlo otra vez, ¿verdad? Pues dice Dios: mira, a pesar de ti, tengo gracia de ti. Y eres salvo por la sangre de mi Hijo Jesús. Eso significa, muchas de las veces le queremos ayudar a Dios. Muchas de las veces nos desesperamos en el problema y empezamos a crear soluciones. No, yo lo voy a resolver así porque le voy a ayudar a Dios. Lo voy a resolver de esta manera. Y más nos empantanamos, ¿verdad? Es como la arena movediza. La arena movediza, para aquellos que somos gente de campo, ustedes saben que si caes en la arena movediza, mientras más te mueves, ¿qué pasa? Más te hundes, ¿verdad? Así es en el plano espiritual. Cuando tienes un problema, cuando tienes una bendición que tú sientes que no ha llegado a tu vida, mientras más tratas de ayudarle a Dios en tu humanidad, en tu lógica, en tu inteligencia, más te vas a hundir. Dices: no, espérate, ¿de qué estás hablando? Sí, déjenme pensar bien. No, es cierto. A que en el plano espiritual, así es el enemigo. Te va a poner en unas arenas movedizas y va a decir: él solito va a tratar de salir de ellas y más se va a hundir. Cuando Dios te dice: quédate quieto, yo te voy a tender la mano para sacarte, solo confía en mí, porque yo soy fiel. Pero ahí es donde nos entra la duda, y ahí es cuando empiezas a analizar todo con tu lógica. Pero ¿cómo me va a sacar Dios de este problema si no tengo trabajo? ¿Pero cómo me va a sacar Dios de este problema si mi hijo no me escucha? ¿Cómo me va a sacar Dios de este problema si la iglesia me dice que ya no coma tanto? Ay, no, pues, me proyecté. Así es como Dios va a trabajar contigo, y así es como el enemigo te va a tratar de que te hundas más en esas arenas movedizas. Va a tratar de robarte tu paz, va a tratar de robar tu tranquilidad, porque sabe bien el enemigo que tú, la primera reacción humana que tenemos es de resolver los problemas en nuestra inteligencia. Y él te dice: tranquilo, no te muevas, porque si te mueves más y tratas de ayudarme, más te vas a hundir. Solo confía en mí, extiende tu mano
que esto sería la acción de la oración, y yo te voy a rescatar de donde estás. Es lo que te quiere decir en esta tarde Dios. Eso es lo que viene a hablar, es lo que, si se han fijado en la alabanza, en los testimonios que vinieron aquí a compartir, de eso se trata Dios. Ese es el mensaje que trae para nosotros. Y acuérdense que el que está aquí es el primero con el que está tratando. Entonces no se sientan así que, ay, sí, ¿por qué la suerte así? Pues sí, yo soy alguien muy bueno, yo lo sé, pero también tengo defectos. Entonces, ¿sí me van siguiendo? A ver. Ok. Dice que una base importante es creer que Dios es quien Él dice que es. Y segundo, el que hará siempre lo que ha dicho que hará. A ver, ¿a qué se refiere esto? El Evangelio es para vivirlo. De nada sirve que nos llenemos de palabra, de nada sirve que nos sepamos de memoria la palabra si no lo vivimos. Si cuando Dios habla a nuestro corazón, minimizamos esa voz y vivimos como nosotros queremos vivir, ¿verdad? En nuestra inteligencia. Porque si yo digo que Dios es todopoderoso, y aquí es algo muy importante, sobre todo para los que somos cabezas de hogar, aunque hoy en día también hay mujeres que son cabezas de hogar y también salen allá a trabajar, aparte de que trabajan en su casa. Si yo me está viendo mi esposa, la casa tiene su trabajo, totalmente de acuerdo. Si tú dices que Dios es todopoderoso y dices, bueno, pero si no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? No te preocupes, Dios es fiel y dice su palabra que incluso las aves que están ahí afuera, ¿verdad? Que cantan, algunas bonitas, algunas no tanto, pero Él tiene cuidado de ellas. No te preocupes, no te preocupes si en tu trabajo tú sientes que no has sido valorado. Tarde o temprano, con esa fidelidad de Dios, tú vas a ser levantado. ¿Cómo? No sé, solamente Dios sabe qué plan tiene para tu vida. Solamente Dios sabe si tú ahorita estás emprendiendo un proyecto y no le ves pies y cabeza, no te preocupes. El que va a ensamblar el rompecabezas por ti es Dios. Entrégaselo a Dios. Y ya hemos visto aquí ejemplos de empresarios exitosos que le entregaron su proyecto a Dios, que le entregaron su negocio a Dios, y hoy para el mundo son empresarios pues muy prolíficos, ¿verdad? Muy exitosos. Pero más allá de eso, son hombres que le dedicaron su vida y su trabajo a Dios, se lo entregaron, ¿verdad? Qué difícil es entregarnos las finanzas a Dios, es muy complicado. No para ir al Oxxo a ver qué dice mi esposa, oye, ¿me das para comprar? Yo te acompaño, porque si no te lo gastas todo en parecidos. Entonces, la base de la fidelidad de Dios. Y pues si vamos a 2 de Timoteo 2:13, por favor. Y es complicado cuando estás pasando por la prueba creer en esa fidelidad, a pesar de que lo sepas. Aunque sepas de la palabra, no es sencillo. No es sencillo porque somos humanos y Dios sabe que somos humanos y que vamos a caer y vamos a fallar, ¿no? Por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Eso es muy importante, porque si nosotros fallamos, no importa, como platicábamos, Él no va a voltear su rostro, Él no se va a alejar de ti, aunque caigas una vez y otra vez, Él va a permanecer ahí, Él va a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque no es hombre, porque si a nosotros decimos, no, pues yo sí le ayudo a una persona, pero en cuanto falle, pues bueno, ya, yo me retiro, ¿verdad? Porque en nuestra carnalidad a eso tendemos a hacer, pero Él no, Él es Dios, Él es un ser perfecto, que siempre va a estar ahí, a pesar de que tú hayas fallado, a pesar de que nosotros hayamos fallado. Dice, muchas veces le prometemos a Dios que haremos tal o cual cosa, pero no cumplimos. Él sabe que somos infieles, pero nosotros podemos vivir con la certeza que Dios cumplirá cada promesa y cada palabra que ha dicho acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él no es hijo de hombre, ¿verdad? Dice la palabra. Y fíjense que algo muy, muy importante, muchas de las veces cuando tienes un problema de ese tipo, no sé si les platiqué, nosotros, como saben, pues mi esposa se embarazó, ay, ¿cómo que no está? Como saben, pues nosotros vamos a ser padres próximamente, y definitivamente que médicamente nos habían dicho que ya no se podía, y tampoco a lo mejor, bueno, mi esposa te ha dicho, ¿verdad?, que estaba en el anhelo de su corazón, y si bien también en el mío, pues yo ya lo veía como algo que, pues bueno, si ya no se puede tener, no importa, pero de repente llega esta bendición y
pues es en verdad, qué nervios. Dice, ay, hay que empezar otra vez de nuevo. Pero Dios tiene un plan. Y déjenme decirles que nosotros, previo a que nos enterábamos que Yaira estaba embarazada, nosotros por ahí teníamos un sueño de un proyecto por ahí de tener un terreno pequeño, 10 hectáreas. No es cierto. No es cierto. Si me está viendo haciendo, no es cierto. De tener un terreno, era un sueño que teníamos. Y salió una oportunidad y por ahí decidimos tomar la opción para comprar ese terreno. Dijimos, bueno, frijolitos pues siempre hemos comido, pero nosotros 3 años, pues qué pasa. Y sale la opción y después, yo creo que a los 15 días, 20 días, pues ¿qué crees? Que vamos a ser papás y yo, qué nervios. Entonces, a lo que voy es que donde yo trabajo, tenemos ojalá que ellos sí lo estén viendo, tenemos los gastos médicos mayores y como nosotros ya no podemos tener hijos, nos dicen, oye, hubo un día donde hacen renovación de póliza, dicen, oye, pues, toca renovar tu póliza, ¿cómo te gustaría configurarla? No sé qué. Le dije, no, pues que me den dinero por todo. Dice, no, eso no se puede. Bueno, entonces le digo, fíjate que yo ya no quiero que me cubran los partos. Y bueno, no a mí, a mi esposa. Ya no, porque pues no, fíjate que nosotros ya no podemos tener familia, la verdad, pero ya tenemos 2 y estamos bien. Digo, no sé qué hacer con los que tengo, comen como si me odiaran. Y total que la póliza yo la modifiqué y le puse que ya no me cubrieran los partos, ni natural, ni de cesárea. A cambio de eso yo pedí otros beneficios, como fue una liposucción, pues cosas que realmente se necesitan, pero la verdad, sí, ya sé que han empezado, y no las he hecho, no la he hecho. También pedí cirugía y todo ese rollo, pero lo que voy, pues todos pueden decir, y yo sí pensé en ese momento, híjole señor, y yo ya modifiqué mi póliza, si ya no me va a cubrir el parto, ahora sí que nervios. Y la verdad que a todos es una bendición y doy gloria a Dios por ella porque cómo se dio, ¿verdad? Porque aunque médicamente mi esposa ya no podía, Dios puso vida en su vientre y tiene un propósito para esa bebé, ¿verdad? Y voy a decir el nombre. Entonces, yo modifiqué la póliza y sí dije, híjole, pues a ver cómo le vamos a hacer y para acabarla. Pues acabamos de ese guardadito que teníamos, pues lo usamos para lo del terreno, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? O qué nervios, decía yo. Entonces, Dios acomoda todo. De repente surge la oportunidad de que podíamos vender un carro que teníamos por ahí y le dije, no, hombre, no te preocupes. Con la ganancia de esa venta, pues ya sacamos para el parto. Y pues no, entonces vamos a hacer un boteo. De hecho, por eso la película tengo que poner un botecito para que me ayude. Con esa venta, pues nos vamos a ayudar y vamos a. Y digo, no entres en pánico, y así, todo no entres en pánico, tú no entres en pánico, yo no tengo todo. Pero lo que voy, y resulta que por una situación, vendemos esa unidad. Pero Dios habla a nuestro corazón y pues bueno, ahí hay una situación donde esa unidad también fue una bendición para la otra familia, ¿verdad? Y la vendimos 2 veces su valor. No es que está aquí la familia. Espérate, tú sacas más dinero. No es cierto. La verdad que la vendimos y fue bendición para esa persona y para nosotros. Fue una bendición sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Déjenme les platico. Si por si ya yo soy medio sobrenatural porque estoy curioso. Una bendición sobrenatural porque el plan que teníamos, que según yo dije, no hombre, así vamos a agarrar de aquí, vamos a agarrar de allá, o siempre de la misma cartera, pues nomás eso, y vamos a completar. Resulta que nosotros decidimos que el bebé naciera en Arizona, en Estados Unidos. Si Dios quiere, ¿verdad? Nos permite, queremos que nazca allá. Y yo, que baje el dólar, señor, que baje el dólar, señor. Pues no, pues andaban $2 y ya se fue a 19. Pero lo importante de esto es que cuando vamos al hospital, el mismo hospital donde se aliviaron mis otros 2 niños,
Yo le dije ayer, pues bueno, vamos a preguntar. Ahora sí que por preguntar no cobran, ¿verdad? Y pues digo, pues con qué ojos, decía yo, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a preguntar y andamos aquí de vacaciones. Y esas fueron mis vacaciones, ir al hospital a preguntar. Entonces, cuando voy con la persona, la verdad yo sí le decía a ella, bueno, vamos a preguntar. Si no se puede, no pasa nada. El chiste es que la bebé nazca bien. Cuando vamos y le pregunto a la señora, y ojalá que ella lo esté viendo para que a ver si ya su descuentito, me dice, tanto es el parto, le salen tanto, si es parto natural es esto, pero si es cesárea, de esto es el doble. Y yo, ay, qué nervios. Que no, pues si yo no me venía a preguntar, le digo, se me hizo fácil, por lo mismo joven. Y le digo, oiga, pero mis otros dos hijos ya han nacido aquí, no hay un descuento, así como lo estoy diciendo, no hay un descuento. Y se ríe yo, y se ríe, jajaja, que yo, jajaja, así, era broma. Digo, pero no, en serio, no hay un descuento. Y dice, bueno, déjame checar, ¿ya tenía otros dos hijos aquí? Sí. No sean ingratos, todavía les sigo pagando, están como Electra. Ay, ya no metí un gol. Total que se va la chica y dice, déjame preguntar. Entra, y yo sé que es la gracia de Dios, porque mi inglés es muy malo. Yo sé que es la gracia de Dios que ella se va y habla con la gente de administración, la misma que nosotros ya habíamos ido, porque le dije a ella, no, pues vamos primero con los de administración para hablar. Y esa misma chava nos dijo, es esto y es esto. Y también le hice mi broma de que si no había descuento, y ella no se rió. Dijo, no, porque era de finanzas. Pero voy con esta persona y me dice, sí, déjame checar. Ella entra y yo sé que es la gracia de Dios y me dice, ¿sabe qué? Ahorita vengo de hablar con la persona. 10 minutos antes ella nos había dicho que no, así nada más, muy cortante. No. Y me dice, ¿qué creen? Que le vamos a hacer el descuento el descuento era casi poco más del 50%. Y dije, hijo, señor. Bueno, ya no me falta el dinero, gracias por el descanso. Pero nos dice, le vamos a hacer el descuento de un 50%. Y yo todavía, oiga, pero si es cesárea, pues es que también se va el doble. Dice, no, dice, así se va a quedar ese precio. Le digo, ¿en serio? Dice, ¿en serio? Dije, no, pues yo muy agradecido, ¿verdad?, con Dios y sobre todo con ella, que no tenía la necesidad, que tomó mi caso y ella fue y tocó así con las autoridades del hospital y lo resolvieron. Y aquí voy con esta pequeña historia de 2 horas, es que muchas de las veces tú crees que puedes obtener bendición en tu lógica, vendiendo, comprando bienes, haciendo, moviendo, pero Dios te dice, tranquilo, o sea, yo tengo el control de la situación. Y esa bendición para nosotros de ese descuento, pues obviamente es de bendición muy grande, ¿verdad? Todavía hay compañeros que no me creían, ¿verdad? Y yo sé que es la gracia de Dios. Le digo, ustedes pueden ir, pueden intentarlo, pero yo sé que no me lo hicieron por mí, yo sé que por mi esposa, que somos buenos, porque no lo merecemos, yo sé que no, simplemente es la gracia de Dios, es la fidelidad de Dios. Pero como quiera todo lo completo, a ver si voy a hacer el tema. Entonces, a eso es lo que voy. Muchas de las veces tú quieres ayudarle a Dios, muchas de las veces tú quieres que la bendición se dé en tu lógica, pero Dios tiene el control de la situación. Y aunque a todas luces lo más lógico era haber vendido ese bien que teníamos, haber vendido el terreno, perdón, Dios respondió a esa fidelidad. Dijo, Señor, está en tus manos, ¿verdad? Tú sabes dónde quieres que nazca. Y yo, pues para ayudarte, ya dije, no me paguen el parto. Y ya yo creo que Dios dijo, hijo, bueno, pues es que Luisito sí me la pone difícil, ¿verdad? Entonces, si Él puede conmigo, pues no se preocupe, nada, ¿sí? A lo que voy es que siempre tiene el control de la situación. Él siempre va a obrar de la mejor manera. Y yo no sé cuál sea el problema que tú tengas, ¿verdad? Él siempre va a tener ese control de una manera sobrenatural. Cuando para el mundo es algo imposible, o cuando para el mundo es fuera de toda lógica, Él siempre te va a respaldar. Porque es Dios, porque Él es fiel. Porque no solamente es un buen amigo, como a veces en el mundo tenemos buenos amigos de parranda, ¿verdad? Como se ve ahí a veces en el Facebook. En las parrandas, pues está rodeado de todo el mundo. Y en los problemas, pues hay unos cuantos, ¿no? Pero dentro de esos cuantos siempre está el principal, que es Dios, porque Él nunca te va a dejar. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Amén. Y que nadie, ojalá que el hospital no siga bien, pues si vamos a hacer otro descuento a este pobre muchacho. Pero bueno. Entonces, si me acompañan a Salmos 89:1, hijo, por favor.
Masquil de Etán es Sarita. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, en generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. Y qué fácil para algunos, y hablo por mí, es cantar cuando todo va bien, ¿verdad? Qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien. Y hablo por mí, insisto, pero cuando las cosas se complican, es muy difícil estar en esa sintonía. Es muy difícil acordarte que Dios es fiel y que Dios te dice, no importa la situación, no importa que tú escuches un silencio. Y me gusta mucho una alabanza de Alex Campos que se llama El sonido del silencio. Muchas de las veces en nuestra desesperanza dices, ¿por qué no me hablas, Señor? ¿Por qué no me hablas? Pero incluso en el silencio está una respuesta para ti. Incluso en el silencio, para nosotros de Dios te está diciendo que tengas paciencia, que tengas fe, que Él ya lo está trabajando, que le permitas hacer a Él lo imposible y que tú te encargues de lo posible. Y es la relación con Él, esa comunidad, esa comunicación. Y es muy fácil cantar, alabar cuando todo está bien, pero cuando viene la prueba, ahí es cuando el silencio de Dios te está diciendo, tranquilo, déjame a mí lo imposible. Es así como trabaja el Señor. Y Dios espera que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. La mayordomía cristiana no se refiere solo a entregar al Señor el diezmo del dinero que recibimos. Va mucho más allá. Debemos diezmar del tesoro, del tiempo y del talento. ¿Y qué es cada uno de estos conceptos? El tesoro se refiere al dinero, ¿verdad? El tesoro puede ser mucho, puede ser poco, pero es tu tesoro, ¿verdad? Tu dinero. Dice, tiempo, un día tiene 24 horas. Deberíamos pasar 2 horas con 40 minutos orando y leyendo la Biblia. ¿Sí? Bueno, yo sí lo hago, no sé ustedes. ¿Sí me está viendo el pastor? Eso es lo que nos dice. También da tu diezmo en tu tiempo y sobre todo con tu talento. Debemos poner al servicio de Dios los talentos y dones que Él nos ha dado. Porque de nada sirve que seas una persona muy bendecida en los negocios, de nada sirve que seas una persona con mucho tiempo, de nada sirve que seas una persona que puede ser un maestro, que puede ser un pastor, que puede ser un líder en la iglesia, si no pones esos talentos para el trabajo de Dios. Y es ahí donde Dios te va a recompensar. Y es ahí, cuando le des tu tiempo, que eso no se recupera, donde Dios te lo va a retornar con esa fidelidad. Como lo veíamos durante la alabanza, como lo veíamos durante los testimonios. Esa fidelidad de Dios. El que Él siempre va a estar ahí. No importa, y aparte, no sé cuál sea tu prueba en estos momentos. Lo que sí sé es que Dios es fiel y que Dios está ahí. Está ahí, está ahí. Déjale a Él lo imposible. Ya no te muevas. Si estás en arenas movedizas, ya no te muevas. Relájate. Extiende tu mano en oración y Él te va a sacar de ahí. Él te va a sacar de ahí. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con esto, sobre todo el tiempo? Él sabe que somos infieles en eso, por eso permanece fiel. La medida de Dios es diferente a la de nosotros. Para Dios lo que necesitamos es suficiente, para nosotros nunca es suficiente. Siempre queremos más. Sin embargo, Dios no está obligado a satisfacer nuestros caprichos. Él se comprometió a satisfacer nuestras necesidades y aún más, dice la palabra. Pero en su momento, en su tiempo, una vez que hayamos aprendido a manejar lo poco o mucho que tenemos, ahí Él te va a empezar a proveer. Él va a empezar a repartir su bendición. Y déjenme, les platico algo. Hace poquito, cuando yo era joven, es que aquí hay jóvenes del grupo, entonces me dicen, pues no que tenías 18 años. Ay, no, de verdad. Yo me acuerdo que mis papás estaban en un grupo de matrimonios, como el que aquí magistralmente se dirige los viernes. También vamos a hecho porras de jóvenes. Mis papás estaban en un grupo de matrimonios y créanme que yo en esas épocas estaba por ahí de la prepa. Y les soy sincero, ¿verdad? Y ojalá que mis papás no estén viendo esto. Yo no creía muchas veces en el cambio que fuera genuino de ellos. Porque muchas veces los escuchaba discutir y muchas veces los escuchaba pedirse perdón, pero al cambio de un par de horas o de días volvían a caer en lo mismo. Y yo soy el hijo mayor, y ustedes saben, los que han sido hijos mayores o primos genitos, primogénitos, cuando hay problemas en casa, y eso aguas papás para que lo consideren, eres el que más absorbe los problemas. Eres una esponjita. Lamentablemente eres la esponjita que absorbe los problemas de casa.
Y eso hay que tener mucho cuidado como papás, porque a mí me tocó vivirlo. Había problemas en casa y yo lo absorbía, y yo lo absorbía, y yo lo absorbía. Y entonces cuando mis papás hablaban de un cambio, y cuando mis papás conocieron de Jesús, para mí fue difícil en un momento creerlos. Pero saben que ellos me invitaban a las actividades que hacían en ese grupo y yo no quería. Y yo no porque decía que fueran malas personas mis papás, sino porque simplemente yo también estaba muy alejado del asunto de Dios. Y yo sentía que también yo estaba haciendo lo correcto, divertirme con mis amigos. Pero déjenme decirles algo, que a mí hubo algo que me impactó con mis papás, que fue cuando yo dije, este cambio es genuino. Cuando yo vi que mi papá podía ir a una reunión con otras personas, adultos, y no tenía que estar tomando cerveza, porque mi papá siempre era de que hay una reunión con quién, no, pues con sus tanitos, no hombre, ahí ni toman, ¿verdad? No, ahí no vamos, mejor vamos a la otra pachanga. Entonces para mí era algo muy fuerte, porque yo decía, pues sí, es que si está aburrido, ¿no? Si no hay cerveza. Pero cuando yo vi que mi papá empezó a reunirse con ese grupo de personas y que no necesitaban del alcohol para pasársela bien, para mí fue muy impactante. Y fue cuando, ¡pum!, me das cuenta que yo creo que llegó el Espíritu Santo y decía, ¡pah!, me hizo así una desbocadora. ¡Órale! La verdad que es verdadero, sí, la verdad que sí. Cuando yo vi ese cambio en mis papás, que mi papá podía ir a una reunión y no necesitaba del alcohol para pasársela bien. Cuando vi a mis papás que a veces les tocaba preparar el tema de la siguiente sesión y harían así, como ellos podían, sus cartulinas y ponían ahí las ideas principales, y me arrepiento mucho que ellos me pedían ayuda y yo les decía, no, yo no puedo, no tengo tiempo, y me llevo a mi cuarto a ver la tele, y ahorita me arrepiento porque dije, ay, fui muy injusto con mis papás, porque Dios estaba ya trabajando con ellos, porque Dios ya había dado un cambio verdadero en ellos. Pero cuando vi en eso mi papá, ya no hubo necesidad de que me dijeran más nada. Pero todo en su momento. Pudieron haberme abrumado de cosas, pudieron haberme dicho esto y aquello, como lo hicieron. Pero cuando yo empecé a reconocer ese cambio en ellos, gracias a la gracia de Dios, a la fidelidad de Dios, yo me acerqué a un grupo de jóvenes. Y después decían, oye, ¿para qué lo traes si come mucho? Pues no, pues ya me habían invitado, ya no se puede hacer. Pero lo que voy es, siempre Dios es fiel. No te preocupes, Él tiene su momento, no te desesperes. Él siempre tiene la respuesta, la va a dar en su momento. Y muchas de las veces con nuestros hijos, que es cuando más nos duele, que es cuando más impotente te sientes porque no se dan las cosas como tú planeas, Él tiene un plan. Simplemente no te alejes de esa relación con Dios. Síguele compartiendo a tu hijo, síguele compartiendo, y en su momento, cuando menos acuerdes, lo vas a ver como Jesús, como Dios, en un momento te habló a ti y después te transformó. Igual o aún mayor que eso. Entonces, yo me acuerdo mucho de ese testimonio, porque para mí fue muy impactante cómo Dios alcanzó a mis papás en ese grupo de matrimonios. Dice, ¿y a qué me comprometo? ¿A qué me comprometo con la obediencia? Dice, la gratitud por la fidelidad de Dios me compromete a obedecerle. La fidelidad del Señor nos conduce a querer honrarlo y glorificarlo. De ahí la importancia de leer las Escrituras y conocer lo que Él me ordena, lo que demanda de mí, y de abrirle mi corazón para que revele a mi alma de dónde he caído y arrepentirme de cada una de mis transgresiones. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las veces Dios te habla a que trabajes en un ministerio, y Dios te habla, no me refiero a que seas pastor o líder de jóvenes, como magistralmente alguien nos está diciendo, o líder de jóvenes, porque también en esa, cuando los pastores me dijeron, oye, nos gustaría, el grupo de líderes nos dijeron, nos gustaría que nos ayudaras con los jóvenes. Déjenme decirles que mi primera reacción fue, no, qué nervios, una gran responsabilidad, pero entendí que Dios tenía ese trabajo para mí, que Dios quería que le ayudara en esa situación o en esa parte de la iglesia. Y ahí me tuve que rendir a mis nervios, porque para mí es una gran responsabilidad, porque para mí yo siento que no estaba preparado. Sigo sin estar, no se crean, no, ya no vayan a ir. Pero sin embargo Dios me llamó a la obediencia, ¿no? Como dice aquí, me compromete con la obediencia. Una vez que eres que sabes que Dios siempre está ahí para ti, que es fiel en toda situación, te habla para que tú seas obediente y dice, déjame lo demás,
Yo me encargo de lo demás. Y gloria a Dios por eso, porque ha traído a jóvenes, todos y cada uno de los que conforman parte de ese grupo, con hambre de conocer de Él, con hambre de aprender más y más, con hambre de compartir afuera lo que aquí viven, lo que aquí experimentan y lo que Dios habla a sus corazones. Entonces para mí dice, no, pues bien fácil porque me mandaste puros campeones y ya ahorita estoy en la hamaca. No, no, pero Dios tiene grandes cosas para ese grupo. Y ya para finalizar, me gustaría leer algunos puntos como conclusión. No tardo más que una hora. Y luego pongo un video motivacional de unos 45 minutos y nos vamos. Dice, Dios es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra se guarda cuando tú la crees, vives conforme a ella y le obedeces. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo que podamos concebir y entender. No importa lo que Dios tarde, no importa lo difícil que parezca la situación, Dios lo hará. Dios nos transforma en tabernáculos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, para que podamos cantarle y adorarle en todo el tiempo, adorarle en todo el tiempo. No importa la situación, hay que darle gracias a Dios, porque Él es el que da y el que quita, ¿verdad? Dios espera que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. La mayordomía cristiana no se refiere solo a entregar al Señor el diezmo del dinero que recibimos, va mucho más allá. Debemos diezmar, además del tiempo y del talento, poner nuestros dones a su servicio. Y ahí no es difícil, e insisto, porque ahí es cuando Dios pone a que tú desarrolles tus talentos, a que si te dio un talento para sanar mediante una profesión, o para enseñar mediante una profesión o mediante un don, ahí es donde Él quiere que lo pongas en práctica, para su servicio, no para que te lo quedes, ¿no? Entonces, Él será fiel también con nuestros hijos si somos fieles en dejarle su palabra para que vivan por ella. No importa lo que estés viviendo, siempre inculcar y darle la palabra a nuestros hijos. Y Dios dice que 1000 generaciones le van a servir, 1000 generaciones las va a prostrar. Entonces, no te preocupes, tú haz tu parte y déjale lo que ves imposible a Dios en cualquier situación. Si no tienes trabajo, si en el trabajo que estás pasando mal, si en cualquier ámbito de tu vida, déjaselo a Dios. Él nada más dice que durante 1000 generaciones Él te va a respaldar, nada más. Y bueno, con eso termino y pues muchas gracias.